Saludos cordiales. Soy María Lucía Morales Cuello, estudiante del segundo nivel de Derecho Online de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy les voy a hablar acerca de la formación histórica de los derechos humanos. Comencemos. La Corte Permanente de Justicia Internacional, el derecho internacional entonces para ellos es el conjunto de normas legales que rigen las relaciones entre estados independientes. Este derecho surge entonces cuando se establecen relaciones estables y duraderas entre grupos humanos con la capacidad de autodeterminación. Vamos a empezar desde la antigüedad, donde a pesar de la precariedad y fragmentación del derecho internacional, ya existían relaciones más o menos frecuentes entre comunidades políticas independientes. Estas relaciones entonces dieron lugar a ciertas reglas, usos e instrumentos como tratados, diplomacia y arbitraje. Aunque la institución de la embajada permanente es relativamente reciente, las primeras manifestaciones de diplomacia y consulado no lo son. De hecho, fue el derecho romano quien dio una contribución muy significativa al derecho internacional, y eso fue el ius gentium, es decir, el derecho interno romano regulaba las relaciones en las que al menos una de las partes no era ciudadano romano y por lo tanto no le era aplicable el ius civile. Gracias a esta influencia de la filosofía estoica en Roma, que afirmaba la unidad del género humano y establecía principios éticos jurídicos válidos para todos, sin importar raza, lengua o cultura. Ya en la última parte de la Edad Media, el Papa se convirtió en el representante supremo de la unidad de mando de civilización occidental. El surgimiento de Estado moderno como entidad soberana independiente, que perdura hasta hoy, es el resultado de un largo proceso que se inicia en la Edad Media, se consolida en Europa entre mediados del siglo XV y la Paz de Westfalia, que puso fin a la devastadora guerra de los 30 años. Es en ese contexto se proclamaron los principios fundamentales de igualdad soberana ad extra de los estados ad intra, la jurisdicción exclusiva de los mismos sobre sus respectivos territorios. Con la secesión de las colonias inglesas en América del Norte y la posterior independencia de las colonias españolas y portuguesas, surgieron nuevos estados independientes. Aquí se marcó la transición del sistema europeo a un sistema de estados de civilización cristiana. Luego tenemos la revolución industrial en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX, que además de ampliar los intercambios comerciales, estuvo estrechamente vinculada en la expansión colonial del mundo occidental. Así que para mantener la paz se llevaron a cabo conferencias de paz en La Haya. Esas buscaban impulsar de manera pacífica las controversias internacionales, creándose así el Tribunal Permanente de Arbitraje. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, ya la comunidad internacional estaba compuesta por 43 estados, 21 estados europeos, 21 estados americanos y un asiático, en este caso Japón. Del tránsito del derecho internacional contemporáneo. La transición del derecho internacional contemporáneo se caracteriza por el establecimiento en primer lugar de la Sociedad de las Naciones, cuyo propósito era promover la cooperación entre las naciones y garantizar la paz y la seguridad. Esta sociedad se consideraba como la primera manifestación histórica de cooperación internacional institucionada con vocación universal y fines generales. Es así que en ese contexto se instaura también la Corte Permanente de Justicia Internacional como la primera experiencia histórica en ese ámbito. A partir del año 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso de transformación en el derecho internacional. Se consolida la transición de un paradigma clásico hacia el contemporáneo, pues el clásico se caracterizaba por ser libre, descentralizado y obligatorio con raíces constitucionarias, centrándose cada vez más en cuestiones humanas, en el entorno social y en el desarrollo de los pueblos, así como el desarme y la paz. En contraste, el derecho internacional contemporáneo presenta un carácter más democrático, ya que su elaboración requiere la participación de todos los estados. Aunque las coordenadas del derecho internacional clásico han sido modificadas, las bases del orden internacional no han experimentado una renovación completa como se quisiera. Conceptos. El derecho internacional de los derechos humanos constituye un sistema de principios, normas, que regulan la faceta de las relaciones de cooperación institucionalizada entre estados, con disparidad en desarrollo económico y poder. Su objetivo se centra en fomentar el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, universalmente reconocidos. Además, busca establecer mecanismos para garantizar, proteger estos derechos y libertades.
considerados como legítima preocupación y en algunos casos intereses fundamentales para la comunidad internacional en su conjunto. Fundamento. Las perspectivas sobre el fundamento de los derechos humanos varían entre los defensores del bionaturalismo, quienes sostienen que estos derechos se basan en la existencia de un orden superior, vinculado así a ciertas creencias religiosas, y los partidarios también de las teorías positivistas, que encuentran el fundamento de los derechos humanos en el derecho positivo, es decir, en las normas jurídicas en vigencia que los reconocen. Desde otro punto de vista, el fundamento del derecho internacional de derechos humanos radica en la dignidad del ser humano, y esta concepción se erige como la única idea, fuerza capaz de integrar las diversas perspectivas culturales, filosóficas, políticas, ideológicas, religiosas, morales y sociales presentes en el mundo contemporáneo. Principios. El derecho internacional de los derechos humanos se fundamenta en los principios de libertad, igualdad y solidaridad. En relación al principio de libertad, este no tiene límites definidos. No obstante, se establece la obligación de los estados de no intervenir en la vida pública de las personas, en lo que respecta a sus libertades públicas. El papel del Estado no solamente es limitante al reconocimiento de estas libertades, sino que también implica su protección. En el principio de igualdad es de suma importancia, se desarrolla en 3 dimensiones: la afirmación de la igualdad formal de todas las personas ante la ley, el derecho a una protección igualitaria por parte de la ley y la prohibición de las discriminaciones. El principio de solidaridad encuentra su justificación en el propósito de las Naciones Unidas, que busca promover la cooperación internacional para resolver problemas de índole económica, social, cultural y humanitaria. Además, este principio se fomenta en el estímulo del respeto a los derechos humanos como parte integral de su desarrollo. Características. Entre los rasgos más comunes, este derecho no se limita únicamente a regular las relaciones entre los estados como pareciera, sino que también abarca las interacciones entre los estados y la comunidad internacional en su conjunto. Además, se identifica como un derecho ideológico, como un derecho mínimo, como un derecho en el cual es objetivo, y además que la interpretación de estos tratados se rige por la cláusula del individuo más favorecido. Los estados son sujetos primordiales y por excelencia del derecho internacional, ya que son los únicos entes con plena capacidad jurídica para participar tanto en la formulación como en la implementación de normas internacionales. Además, son los que poseen plena capacidad para presentar reclamaciones por la violación de las obligaciones. Finalmente, pues voy a hablarles de las estrategias. En primer lugar, se centró en dar prioridad a la redacción de instrumentos internacionales que precisaran en términos jurídicos los derechos humanos mencionados en la Carta General de las Naciones Unidas. En segundo lugar, a lo largo del tiempo se han establecido organismos especializados dentro del sistema, así como una extensa red de órganos subsidiarios que garantizan la institucionalización de la cooperación internacional de los estados en labores de promoción y protección de los derechos humanos. En tercer lugar, se encuentran las instituciones internacionales universales de protección en caso de reclamaciones individuales a través de la vía cuasi contenciosa. En cuarto lugar, la persona puede presentar reclamaciones ante un tribunal internacional para buscar la tutela judicial de sus derechos presuntamente violados. Y por último, es notable el trabajo realizado por la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien ha logrado establecer una amplia red de órganos subsidiarios. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención.